Cuando Ethan Blackwood, un jefe de la mafia de 36 años con un imperio subterráneo valorado en $200 millones, salió de una reunión secreta en un ático del Upper East Side en una noche nevada de diciembre. Lo último que esperaba era ver a su propia madre, Margaret Blackwood, de 74 años, acurrucada en la acera helada, apoyada contra una mujer joven tan delgada que parecía un esqueleto, su ropa desgarrada, todo su cuerpo desgastado hasta algo desgarradoramente frágil. El frío, Kindiedalegon bajo cero, cortaba la piel como miles de cuchillas invisibles. La ventisca aullaba por las lujosas calles de Manhattan. Y allí estaba ella, la mujer que lo había criado en una mansión custodiada por seguridad, destinada por sirvientes. La viuda de uno de los jefes más poderosos de Nueva York, temblando mientras una chica sin hogar que nadie ni siquiera conocía, tomó la única manta sucia que poseía y la colocó sobre los hombros de Margaret. Luego usó su propio cuerpo huesudo como escudo contra el viento brutal. Ethan sintió que el mundo se detenía en el momento en que corrió hacia ellas, su corazón latiendo con fuerza. El miedo, un sentimiento que creyó haber olvidado hace mucho tiempo, apretándose alrededor de su garganta. No podía entender por qué su madre estaba aquí, por qué estaba sola en medio de una ventisca, quién era la chica andrajosa. Pero lo que estaba a punto de descubrir en esta noche tormentosa no solo cambiaría completamente la forma en que veía a esa chica harapienta y desamparada. También lo forzaría a él, un hombre que había ordenado asesinatos sin dudarlo. Un hombre al que todo Nueva York temía a enfrentar la humanidad que creía haber enterrado durante mucho tiempo. A enfrentar la verdad sobre lo que realmente importa cuando todo el poder y el dinero se vuelven insignificantes. Si esta historia tocó tu corazón, por favor dale a me gusta para apoyar contenido significativo como este. Comparte el video con las personas que amas, porque a veces una historia puede cambiar la forma en que alguien ve la vida. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias conmovedoras. Ethan cargó hacia ellas como un loco, sus pies pareciendo no tocar el suelo, su corazón martilleando dentro de su pecho. Detrás de él, Raymond y dos guardaespaldas inmediatamente sacaron sus pistolas. Las bocas oscuras apuntaban directamente a la chica sin hogar que sostenía a Margaret. Sobre el aullido furioso del viento, Raymond gritó, ordenando a esta chica que soltara a la anciana y retrocediera. Pero la chica no se movió en absoluto. Ella miró directamente a los cañones de las pistolas y dijo con calma, «Si me disparas, ella se cae. Y en esta acera congelada, ella estará muerta antes de que tu ambulancia siquiera llegue». Ethan levantó una mano, señalando a los guardias que bajaran sus armas. Se arrodilló junto a su madre, sus manos temblando mientras tocaban su rostro pálido. Margaret lo miró con ojos desconcertados sin la más mínima chispa de reconocimiento, sus labios aún murmurando el nombre de Richard. «Richard, ¿por qué no vienes a recogerme?» Ethan sintió como si alguien le estuviera exprimiendo la vida de su corazón. Richard era el nombre de su padre, el hombre que había estado bajo 6 pies de tierra durante 10 años ya. Raymond se apresuró a explicar, su voz espesa con arrepentimiento y miedo. El conductor estaba altamente entrenado, pero Margaret había estado en un estado de perfecta claridad toda la mañana, llevando a todos a bajar la guardia antes de que sufriera un episodio violento repentino de desorientación en el semáforo. Cuando el coche se detuvo en un semáforo en una intersección cercana, Margaret de repente abrió la puerta y salió corriendo. El conductor entró en pánico y la persiguió, pero ella desapareció entre la multitud. Habían buscado durante 2 horas en la ventisca sin encontrar ni un solo rastro. Ethan apretó los dientes, la rabia surgiendo en su pecho, pero la reprimió. Este no era el momento de desatarla. Se giró para mirar a la chica sin hogar que todavía sostenía a su madre con fuerza, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Preguntó dónde había encontrado a su madre y cómo. La chica respondió con una voz ronca por el frío, sus labios morados temblando con cada palabra. Dijo que hacía poco más de 1 hora se había estado refugiando en el callejón detrás del restaurante cuando escuchó llorar. Siguió el sonido y encontró a la anciana acurrucada junto a un cubo de basura, sollozando y llamando a Richard. La mujer no dejaba de decir que quería ir a casa, que Richard la estaba esperando
que no sabía dónde estaba. La chica dijo que reconoció inmediatamente que la mujer estaba desorientada, posiblemente Alzheimer u otra forma de demencia. Había intentado pedir una dirección, un número de teléfono familiar, pero la mujer no recordaba nada en absoluto. Ethan notó la forma en que hablaba la chica, los términos médicos que usaba tan naturalmente como respirar, la forma en que describía los síntomas de su madre con la precisión de alguien entrenado. Preguntó por qué no había llamado a la policía o a una ambulancia. La chica dio una sonrisa triste, una pequeña curva marchita en labios agrietados por el frío. Dijo que no tenía teléfono, e incluso si lo tuviera, nadie creería a una chica sin hogar sosteniendo a una anciana con un costoso abrigo de cachemira. Pensarían que la estaba robando o llevando a cabo una estafa. Así que solo había una cosa que podía hacer: quedarse con ella, mantenerla caliente y esperar. Había cubierto a la mujer con su única manta, usando su propio cuerpo como escudo contra el viento. Le habló de Richard, de los recuerdos que la anciana derramaba en su pánico, tratando de mantenerla tranquila y alerta. Margaret había dejado de llorar ahora, su cabeza descansando en el hombro de la chica, sus ojos cerrados como si se hundiera en un sueño pacífico. Ethan observó esa escena, y algo extraño se levantó en su pecho. La chica se estaba congelando hasta la muerte, sus labios oscuros por el frío, sus brazos y piernas temblando incontrolablemente. Sin embargo, todavía estaba aquí, todavía sosteniendo a una completa extraña, negándose a apartarse ni una sola vez. En la distancia, el lamento de la sirena de una ambulancia rasgó la noche helada. Pero Ethan no podía quitar los ojos de la chica sin hogar frente a él. La que acababa de hacer lo que nadie en su imperio se atrevería a hacer: sacrificar su propia vida por una extraña y no pedir nada a cambio. La ambulancia se detuvo junto a la acera, sus frenos chirriando contra la calle resbaladiza por el hielo. 2 paramédicos saltaron y se movieron rápido, levantando a Margaret a una camilla y metiéndola en el vehículo. Ethan subió tras ellos, pero antes de que las puertas se cerraran, giró la cabeza y miró hacia atrás a la chica sin hogar que todavía estaba allí, temblando en la ventisca, sus brazos fuertemente envueltos alrededor de su propio cuerpo, como si estuviera tratando de aferrarse a los últimos restos de calor. Sacó su cartera, tomó todo el efectivo de dentro, un grueso fajo, unos $5,000, y bajó de nuevo. Caminó hacia ella y le apretó el dinero en la mano, su voz entrecortada, diciendo que era un agradecimiento por salvar a su madre, que merecía tomarlo. La chica miró el fajo en su mano, billetes crujientes de $100, probablemente más dinero del que había visto en los 3 años de vivir en las calles. Luego levantó la cabeza y se encontró con los ojos de Ethan con una expresión extraña, ni desprecio, ni ira, sino algo casi como lástima. Ella gentilmente le devolvió el dinero a su mano y dijo que no había salvado a la mujer por dinero, que cualquiera con corazón habría hecho lo mismo. Ethan se quedó congelado donde estaba, incapaz de creer lo que acababa de pasar. 15 años en el inframundo le habían enseñado que el dinero podía comprar cualquier cosa: lealtad, silencio, incluso una vida humana. Nunca, ni una sola vez en su vida, nadie había rechazado su dinero. Le preguntó qué quería. Dijo que podía darle cualquier cosa que necesitara: una comida caliente, un lugar para dormir por la noche, un trabajo, cualquier cosa en absoluto. La chica sonrió, cansada pero sincera, y negó con la cabeza. Dijo que no quería nada, que solo había hecho lo que su conciencia le dijo que hiciera, y que eso no tenía precio. Luego se inclinó y recogió la vieja manta tirada en la acera, empapada por la nieve derretida, sucia y desgarrada, pero la única posesión que tenía en este mundo. Se la envolvió alrededor y empezó a caminar. Su espalda vuelta hacia Ethan, su delgada figura inestable en el viento amargo. Ethan la vio irse, y un extraño sentimiento surgió en su pecho, como si alguien le hubiera dado un puñetazo fuerte en el estómago. La llamó, su voz cortando el viento que gritaba, preguntando cuál era su nombre. La chica se detuvo, pero no se dio la vuelta. Respondió con una voz ronca por el frío, 2 palabras cortas resonando en la noche helada: Autumn, Autumn Reed. Luego siguió caminando,
su pequeña figura desvaneciéndose en la cortina blanca de nieve, como si nunca hubiera existido. Ethan se quedó allí mucho tiempo, todavía sosteniendo los $5,000 que nadie quería. En su mente, una pregunta seguía resonando. Por primera vez en muchos años, se preguntó a sí mismo, ¿cuándo fue la última vez que hice algo sin ningún beneficio para mí? No pudo encontrar una respuesta. El lamento urgente de la ambulancia detrás de él lo arrastró de vuelta a la realidad. Se giró y subió al vehículo, pero sus ojos seguían fijos en el callejón oscuro donde la chica había desaparecido, y el nombre Autumn Reed seguía resonando en su mente como una maldición. El Hospital Presbiteriano Privado se encontraba en el Upper East Side, un lugar reservado para la gente más rica de Nueva York, donde una sola noche en una cama de hospital costaba tanto como el alquiler de una persona normal durante un año entero. Ethan se sentó en la sala de espera VIP, sus ojos fijos en la nada, los $5,000 aún en el bolsillo de su abrigo como un recordatorio de la extraña chica en la ventisca. La puerta de la sala de examen se abrió y la doctora Helen Park salió con una expresión grave. Un expediente médico fuertemente apretado en su mano. Ella había sido la médica privada de la familia Blackwood durante 20 años, la única persona que entendía la condición de Margaret mejor de lo que Ethan mismo jamás había hecho. Lo invitó a una oficina privada y cerró la puerta detrás de ellos, su voz bajando mientras comenzaba a explicar los resultados de las pruebas. Alzheimer en etapa temprana. Las palabras cayeron como un mazo, aplastando una esperanza que Ethan ni siquiera se había dado cuenta de que había estado manteniendo. La doctora Park explicó que Margaret tendría días de completa claridad cuando recordara todo y a todos, pero también tendría días de confusión cuando no supiera quién era, dónde estaba o quiénes eran las personas a su alrededor. La enfermedad progresaría con el tiempo, los días claros siendo cada vez menos, los días confusos siendo cada vez más. No había cura, solo formas de ralentizarla. Y lo más importante, Margaret ya no podía vivir sola. Ethan se sentó allí, su espalda rígida como una piedra, su rostro sin mostrar nada. Pero por dentro, sintió como si alguien le estuviera desgarrando el pecho pieza por pieza. $200 millones. Podría comprar un rascacielos entero. Podría comprar el silencio de cualquiera. Podría comprar una vida humana si tuviera que hacerlo, pero no podía recuperar la memoria de su madre. No podía recuperar los años ya pasados, los momentos que olvidaría, los recuerdos que se desvanecerían como la nieve derritiéndose bajo el sol. Recordó los años anteriores, cuando aún era un niño, cuando el imperio Blackwood aún no le había pertenecido. Margaret era la única persona en el mundo que lo llamaba su pequeño hijo. No jefe, no señor Blackwood, no cualquier título empapado de poder que hacía temblar a todo Nueva York. Solo su pequeño hijo con una voz suave y ojos llenos de amor. Ella era la única que se atrevía a regañarlo cuando no comía sus verduras. Se atrevía a preocuparse cuando no dormía lo suficiente. Se atrevía a llamar a la puerta de una sala de reuniones llena de asesinos a sangre fría solo para recordarle que tomara sus vitaminas. Y ella era la única que nunca preguntaba sobre su trabajo. No preguntó por qué había sangre en su manga. No preguntó por qué llegaba a casa a las 3 de la mañana con ojos como el hielo. Solo le hacía una pregunta cada vez que lo veía. Con esa voz preocupada y esa mirada tierna. ¿Eres feliz? Ethan nunca había respondido honestamente. Siempre decía sí, siempre decía que todo estaba bien, siempre le decía que no se preocupara. Pero ella sabía, siempre lo sabía, y nunca dejó de preguntar. Su padre, Richard Blackwood, había estado bajo 6 pies de tierra durante 10 años, asesinado por una bala de un enemigo que Ethan más tarde vengó de la manera más brutal. Margaret era la única familia que le quedaba, el único hilo que todavía lo ataba a la humanidad que había pensado que había muerto hace mucho tiempo. Y ahora esta enfermedad viciosa se la robaría lentamente poco a poco, un fragmento de memoria a la vez, hasta que lo mirara de la misma manera en que miraría a un extraño. Ethan se levantó y salió de la oficina con una cara tan fría como una piedra. Le ordenó a Raymond que preparara todo. Las mejores enfermeras, seguridad las 24 horas, el equipo médico más avanzado. El dinero no importaba, pero cuando se paró junto a la cama de su madre
y la observó dormir pacíficamente. Ajena a la sentencia que el médico acababa de pronunciar, se sintió más pequeño y más impotente de lo que nunca se había sentido en su vida. Habían pasado 3 días desde aquella fatídica noche de ventisca. Ethan pasó la mayor parte de su tiempo poniendo todo en su lugar para su madre, contratando un equipo de enfermeras para cuidarla las 24 horas del día, reforzando la seguridad alrededor de la mansión en Greenwich, instalando el sistema de monitoreo médico más avanzado que el dinero podía comprar. Despidió al nuevo conductor y lo reemplazó con alguien que había trabajado para la familia durante más de 10 años. Revisó cada detalle más pequeño, desde los medicamentos que Margaret tomaba cada día hasta su horario de examen regular. Pero entre reuniones, llamadas y decisiones que tomaba con la fría precisión de un jefe de la mafia, una imagen seguía volviendo a su mente como un fantasma que se negaba a irse. Labios morados por el frío, un cuerpo delgado temblando al viento, ojos azules claros mirando directamente a un cañón de pistola sin un ápice de miedo. Una manta gastada y empapada envuelta alrededor de ella como el único tesoro que tenía. Y esa frase, esa voz ronca, seguía resonando en su cabeza. No la salvé por dinero. Cualquiera con corazón haría lo mismo. Ethan se sentó en su oficina en el ático del Upper East Side, mirando a través de los amplios ventanales de cristal cubiertos de nieve blanca. Se preguntó dónde estaba la chica ahora, si seguía viva en este frío de 15 bajo cero, si todavía estaba envuelta en esa manta rota, acurrucada en algún callejón oscuro en algún lugar. Y entonces un pensamiento doloroso le atravesó la mente como un cuchillo. Esa chica sin hogar, que no tenía nada más que una vieja manta, había hecho más por su madre de lo que él había hecho en meses. Se había sentado con Margaret durante más de 1 hora en una ventisca, manteniéndola caliente, hablándole, calmándola. Mientras él, con $200 millones en sus cuentas, veía a su madre solo una vez a la semana, en la cena del viernes, y a veces incluso ponía excusas sobre el trabajo para evitarlo. Él venía por obligación y ella venía de corazón. Él dio dinero y ella dio algo más valioso que el dinero: su presencia, su cuidado, simple amabilidad humana. Ethan descolgó el teléfono y llamó a Raymond. Su voz era fría y decisiva como siempre, pero la orden que dio hizo que el hombre que había sido leal durante 15 años se callara por un largo momento. Encuentra a Autumn Reed a toda costa. Raymond preguntó de nuevo solo para asegurarse de que no había oído mal. Luego confirmó que lo haría inmediatamente. Pero antes de colgar, no pudo contener su curiosidad. En 15 años de seguir a Ethan Blackwood, Raymond nunca había visto a su jefe preocuparse por nadie fuera de su familia. Ni una sola vez. Y sin embargo, ahora Ethan le estaba ordenando que encontrara a una chica sin hogar, sin fama, sin dirección, nada en absoluto, salvo una manta rota. Raymond no preguntó nada más. Conocía sus límites. Pero cuando terminó la llamada, supo que algo había cambiado dentro de Ethan Blackwood. Algo que incluso Ethan mismo aún no había notado. El primer día y el segundo día de la búsqueda no trajeron nada. Raymond movilizó toda la red de información subterránea del Imperio Blackwood, los mejores hackers, los investigadores privados más caros, los contactos dentro del departamento de policía. Pero todo volvió como cero. Autumn Reed era como un fantasma. Ningún registro en ninguna base de datos, ningún documento de identificación, ninguna dirección registrada, ninguna cuenta bancaria, ningún número de teléfono, ningún rastro que probara que alguna vez había existido en este mundo. Había desaparecido del sistema hace 3 años, como si nunca hubiera nacido. Para el tercer día, Ethan se quedó sin paciencia. Decidió buscarla él mismo. Una decisión que Raymond protestó ferozmente por razones de seguridad. Pero Ethan no se molestó en escuchar. Se puso un abrigo negro liso en lugar de los costosos trajes Brian que usaba todos los días. Pero por mucho que intentó mezclarse, aún destacaba como un tiburón entre sardinas. Caminó por los callejones del Bajo Manhattan, lugares en los que nunca había puesto un pie en sus 36 años de vida. Y por primera vez vio Nueva York desde un ángulo completamente diferente. Basura amontonada junto a contenedores de basura desbordantes. El hedor a agua de alcantarillado y comida podrida se elevaba denso en el aire. Sábanas de cartón empapadas servían como camas,
bolsas de plástico como mantas, y ojos, docenas de ojos, vacíos y sin vida mientras lo veían pasar. No curiosos, no asustados, no esperanzados, solo huecos, como si el alma hubiera abandonado el cuerpo hace mucho tiempo. Ethan sintió náuseas, no por el olor, sino por darse cuenta de que había vivido en esta ciudad toda su vida sin saber que este mundo existía, a solo unas pocas millas de su lujoso ático. Detrás de él, dos guardaespaldas lo seguían en silencio a la distancia justa. Un Maybach negro brillante esperaba a unas pocas cuadras, de pie como un recordatorio del abismo entre dos mundos. Al cuarto día finalmente la encontró. En un callejón detrás de un restaurante italiano en Hell's Kitchen, entre cubos de basura y el hedor agrio de salsa de tomate estropeada, Ethan vio una forma familiar. Autumn estaba agachada en el suelo congelado, y frente a ella estaba sentada otra anciana sin hogar, su cabello blanco enredado y salvaje, su ropa desgarrada y aún más lamentable que la de Autumn. Autumn estaba dividiendo las sobras que acababa de sacar de la basura del restaurante. Trozos duros de pan, algunos trozos de pasta fría como el hielo, un poco de verdura marchita. Ethan observó desde la distancia y lo que vio hizo que sintiera el pecho como si alguien se lo estuviera cerrando con fuerza. Le dio la mayor parte de la comida a la anciana, quedándose para sí misma solo un pequeño trozo de pan y unas pocas hebras de fideos. Comió lentamente, un pequeño bocado a la vez, como si estuviera tratando de estirar esa escasa comida el mayor tiempo posible. De vez en cuando tosía, toses profundas y dolorosas que retumbaban en su pecho. Las secuelas de aquella noche de ventisca, cuando había estado sentada durante más de una hora con 15 grados bajo cero y envuelta alrededor de sus hombros, seguía siendo esa misma vieja manta, más sucia y más andrajosa que antes. Sin embargo, la sostenía como un tesoro. Ethan respiró hondo y luego entró al callejón. Autumn levantó la cabeza al sonido de pasos, y sus claros ojos azules se encontraron con la mirada de Ethan. No parecía sorprendida, no parecía asustada. Simplemente lo observó con una expresión tranquila, como si hubiera sabido todo el tiempo que él vendría. Se levantó lentamente, tirando de la vieja manta más apretada alrededor de sus hombros. Luego preguntó, con una voz ronca por la tos, si la anciana de aquella noche estaba bien. Ethan se detuvo a unos pocos pasos de ella, sobresaltado de que lo primero que preguntó no fue sobre sí misma. No fue por qué estaba él aquí, sino sobre Margaret, la mujer que solo había conocido una vez en medio de una ventisca. Dijo que su madre estaba físicamente bien, pero los médicos le habían diagnosticado Alzheimer en etapa temprana. Autumn se quedó en silencio durante mucho tiempo, y sus ojos se oscurecieron de repente, como un cielo antes de una tormenta. Luego dijo suavemente como un aliento, «Mi madre tampoco me reconoció en sus últimos días». La frase colgó en el aire helado, pesada y dolorosa. Ethan quiso preguntar más, pero se contuvo. En su lugar, preguntó por qué había rechazado su dinero aquella noche. Autumn lo miró, una sonrisa triste parpadeando en sus labios agrietados, y dijo, «El dinero puede comprar comida, pero no puede comprar una razón para comer. Que una vez había tenido dinero, mucho dinero, pero no salvó a su familia». Ethan se quedó allí esperando, y como si estuviera demasiado cansada para seguir guardando secretos, Autumn comenzó a contarle. Una vez había sido estudiante de medicina de último año en la Universidad de Columbia, clasificada entre las 3 primeras de su clase, con un futuro brillante extendiéndose frente a ella. Su padre, David Reed, era un cirujano de renombre en Nueva York, un hombre de principios que era respetado. Su madre, Sarah Reed, era una enfermera que había conocido a su padre en el hospital y lo había amado desde la primera mirada. Eran una familia feliz con todo lo que la gente soñaba: dinero, estatus, amor. Y entonces apareció Brandon Mercer. Lo conoció en un evento benéfico de hospital, un joven empresario encantador, con una sonrisa irresistible y dulces palabras. La cortejó como el caballero perfecto, trayendo flores, dando regalos, diciendo las cosas que ella quería escuchar. Ella lo amaba,
lo amaba ciegamente, confiaba completamente en él. Ella no sabía que detrás de la superficie pulida, Brandon Mercer era el hijo de un jefe de la mafia y se había acercado a ella solo para explotar las conexiones de su padre en círculos médicos de élite para el blanqueo de dinero. Cuando David Reed descubrió la verdad y se negó a cooperar, Brandon contraatacó. Un incendio por fallo eléctrico. Esa fue la conclusión de la policía. Tanto su padre como su madre murieron quemados en la casa en la que ella había crecido. Mientras ella estaba en su dormitorio escolar, Brandon desapareció como si nunca hubiera existido. Cada pieza de evidencia destruida, cada rastro borrado. Sabía lo que había hecho, pero no tenía forma de probarlo. Autumn hizo una pausa, respiró hondo, y otro ataque de tos la golpeó, obligándola a agacharse. Cuando pasó, continuó con una voz vacía. Dijo que ese año tenía 24, sola frente a la muerte de sus padres, la traición del hombre que amaba, y la verdad de que sin saberlo había llevado a un asesino a su hogar. El shock fue demasiado, y la llevó a una depresión severa. Abandonó sus estudios, perdió su trabajo a tiempo parcial, luego perdió el apartamento que alquilaba. 3 años en las calles le enseñaron a sobrevivir sin dinero, sin identidad, sin nada excepto una manta rota y la voluntad de superar cada día. Ethan preguntó por qué no había intentado vengarse con todo lo que Brandon había hecho. Autumn lo miró con esa expresión extraña, triste y tranquila al mismo tiempo, y dijo que la venganza no devuelve a sus padres, que ya había perdido suficiente y no quería perderse a sí misma también en una espiral de odio. Y en el mismo momento en que dijo el nombre de Brandon Mercer, Ethan sintió como si alguien le hubiera echado un cubo de agua helada sobre la cabeza. Conocía bien ese nombre, pero lo que Autumn no sabía era que en el momento en que dijo el nombre de Brandon Mercer, los ojos de Ethan cambiaron completamente porque el hombre que destruyó su vida era el mismo enemigo que Ethan había estado cazando durante 5 años. Brandon Mercer, el hijo de Victor Mercer, el jefe al frente del imperio mafioso rival que se oponía a la familia Blackwood. Fue Victor Mercer quien había ordenado el asesinato del padre de Ethan hace 10 años. Y Brandon era el heredero que lentamente estaba tomando el control de ese imperio. Ethan había pasado 5 años reuniendo pruebas, rastreando cada movimiento que la familia Mercer hacía, esperando el momento adecuado para vengarse. Y ahora, de pie frente a él, estaba una chica sin hogar que también era víctima de ese mismo enemigo. El destino era cruelmente irónico. Ethan mantuvo su rostro inexpresivo, sin revelar nada de los pensamientos que surgían en su mente. No le dijo a Autumn la verdad, todavía no, ahora no. En su lugar, respiró hondo e hizo una oferta. Dijo que quería que ella viniera a trabajar para él para cuidar a Margaret. Un trabajo a tiempo completo, buen sueldo, un lugar para vivir en la finca familiar en Greenwich, seguro médico completo y cualquier otra cosa que necesitara. Autumn lo miró como si le hubiera crecido otra cabeza. Luego negó con la cabeza, su voz de repente firme. Dijo que no quería vivir de la lástima de nadie, que había sobrevivido 3 años en las calles sin necesidad de limosnas, y no tenía intención de empezar ahora. Ethan no se desanimó. Había esperado que se negara. Esta chica tenía más orgullo que cualquiera que él hubiera conocido. Dijo que esto era trabajo, no caridad, que la estaba contratando como empleada, no rescatando a una mendiga. Su madre necesitaba cuidados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Había contratado a docenas de enfermeras profesionales, personas que se habían graduado de las mejores escuelas, personas con títulos y experiencia apilados. Pero a Margaret no le gustaban. Se sentía como si fueran extraños y tenía miedo a su alrededor. Se negaba a comer y gritaba cada vez que se acercaban. Pero en aquella noche de ventisca, cuando estaba en pánico y perdida, Autumn fue la única persona que la había calmado. Le habló, la mantuvo caliente, la hizo sentir segura. Eso no era lástima, era habilidad, algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Autumn se quedó en silencio, sus ojos bajando al suelo, sus delgados dedos agarrando la vieja manta con fuerza. Estaba pensando, sopesándolo, luchando consigo misma. Finalmente, levantó la cabeza y dijo que tenía una condición.
Quería hacer trabajo real, no ser una marioneta que él pudiera exhibir para mostrar bondad frente al mundo. Cuidaría de Margaret como una cuidadora profesional, no como una decoración o un proyecto de caridad del que él pudiera presumir ante la clase alta. Si quería una marioneta obediente, debería encontrar a otra persona. Ethan la miró, una chica delgada con ojos obstinados y una barbilla orgullosa, levantada en alto a pesar de todo. Asintió y dijo que estaba de acuerdo en que ella sería la cuidadora de su madre con plena autoridad y responsabilidad, no la marioneta de nadie. Podría empezar cuando estuviera lista. Autumn lo estudió un momento más como si intentara leer los pensamientos detrás de esos ojos fríos. Luego asintió, breve, decisiva. Dijo que estaba lista ahora mismo porque no tenía nada que llevar consigo excepto esta manta. Ethan hizo una señal a Raymond, que esperaba en la boca del callejón, y por primera vez en días sintió que acababa de tomar la decisión correcta. Había pasado una semana desde que Autumn pisó por primera vez la mansión de Greenwich. Mientras ella se ajustaba lentamente a su nueva vida, y Margaret se encariñaba cada vez más con ella, Ethan llevaba a cabo discretamente una investigación privada. Le ordenó a Raymond que profundizara en el pasado de Brandon Mercer para saber todo lo relacionado con el incendio de hace 3 años y el vínculo entre él y Autumn Reed. Lo que Raymond trajo de vuelta hizo que Ethan apretara los dientes tan fuerte que tuvo que luchar para contener su ira. Brandon Mercer no solo sabía que Autumn seguía viva, había tenido gente vigilándola durante los últimos 3 años. Los espías de Mercer habían grabado cada uno de sus pasos en las calles, cada callejón donde dormía por la noche, cada contenedor de basura que buscaba comida. Brandon quería asegurarse de que ella estuviera completamente aplastada, que ya no tuviera la fuerza o la voluntad para acusarlo, que se pudriera y muriera en las calles como una don nadie sin nombre. Había estado jugando un juego cruel, viendo a la chica que una vez lo había amado marchitarse lentamente día a día, como una especie de tortura psicológica. Y ahora Autumn había desaparecido de repente de las calles. Los rastreadores de Brandon habían informado que ella no había aparecido en ninguno de sus lugares habituales durante una semana completa. Eso significaba que Brandon comenzaría a buscar. Y con la red de información del Imperio Mercer, encontrar dónde estaba Autumn sería solo cuestión de tiempo. Ethan se sentó en su oficina en el ático, mirando el grueso expediente frente a él. Todo se estaba volviendo más complicado de lo que había imaginado. Brandon Mercer no era solo su enemigo en el inframundo, el heredero del imperio que había matado a su padre. También era el hombre que había arruinado la vida de la chica que ahora vivía bajo el techo de Ethan, cuidando a su madre, convirtiéndose lentamente en parte de una vida que Ethan nunca esperó. 2 mundos estaban colisionando y Autumn estaba justo en el centro de la tormenta, sin siquiera saberlo. Ethan podría decirle la verdad, que él sabía quién era Brandon, que él también era víctima de la familia Mercer, que estaba siendo protegida por un jefe de la mafia. Pero no lo hizo. Ella apenas había comenzado a encontrar la paz. Apenas había comenzado a dormir bien después de 3 años de vivir con miedo. No quería arrastrarla de vuelta al pozo de las pesadillas. En su lugar, Ethan llamó a Raymond y dio una serie de órdenes. Duplicar el número de guardias alrededor de la finca de Greenwich, instalar más cámaras de seguridad en cada esquina, poner hombres las 24 horas del día en la puerta principal y en la puerta lateral, investigar a fondo los antecedentes de cada empleado de la casa. Ni una sola mosca debía entrar sin su permiso. Raymond preguntó si debía advertir a Autumn sobre el peligro potencial. Ethan negó con la cabeza. Ella no necesitaba saber. Todavía no. Él la protegería desde las sombras de la manera en que siempre había hecho todo, silenciosa y brutalmente si tenía que hacerlo. La mansión de Greenwich era vasta y magnífica, más grandiosa que cualquier lugar en el que Autumn hubiera vivido, incluso la casa de sus padres en el pasado. La habitación que le dieron estaba en el 2º piso, justo al lado de la de Margaret, con una ventana que daba a un jardín cubierto de nieve blanca. Había una cama tamaño king, vestida con sábanas de seda egipcia, un armario tan ancho como el callejón donde una vez había dormido, un baño privado con una bañera de mármol y accesorios de ducha chapados en oro.
Por primera vez en 3 años, tenía una habitación propia, una cama de verdad, un techo sobre su cabeza. Pero la primera noche, Autumn no pudo dormir. Se acostó en esa cama suave, mirando el techo alto, y sintió como si se estuviera hundiendo. El colchón era demasiado suave, las sábanas demasiado lisas, la habitación demasiado silenciosa. 3 años en las calles habían acostumbrado su cuerpo a la tierra dura, al ruido de la ciudad, al frío que cortaba la piel y los huesos. Esta comodidad le pareció extraña, equivocada, como si no mereciera estar aquí. Se dio vueltas y vueltas hasta cerca de la medianoche, y luego no pudo más. Se sentó, abrió el armario y sacó la vieja manta que había traído de las calles, la manta sucia y andrajosa que el mayordomo había querido tirar, pero ella había insistido en quedarse. La extendió en el suelo justo al lado de la ventana, luego se acostó y se acurrucó en sí misma, como lo había hecho en callejones oscuros por la noche. El suelo de madera era duro y helado, pero le pareció extrañamente familiar. Y entonces las lágrimas comenzaron a caer. Lloró no porque estuviera triste, no porque echara de menos los días brutales en las calles. Lloró porque no estaba acostumbrada a ser tratada como un ser humano, porque había pasado tanto tiempo desde que alguien la había mirado como una persona normal en lugar de una mujer sin hogar lamentable. Porque durante los últimos 3 años había olvidado lo que se sentía ser cuidada. En los días que siguieron, Autumn se adaptó lentamente a su nueva vida. Comenzó su trabajo cuidando a Margaret, y afortunadamente, los primeros días fueron días de claridad para ella. Margaret la recibió con los brazos abiertos, como si se conocieran desde hace mucho tiempo. La recordó como la chica de la noche de ventisca, la que la había mantenido caliente cuando se había perdido, y llamó a Autumn su ángel. Las dos se sentaron durante horas en la cálida sala de estar, hablando de todo tipo de cosas. Margaret sentía curiosidad por el pasado de Autumn, por cómo una vez había estudiado medicina, y dijo que Richard, su esposo, también había querido ser médico antes de que su familia lo obligara a hacerse cargo del negocio. Habló de Richard con ojos brillantes y una sonrisa feliz, sobre los días en que se habían enamorado por primera vez, sobre cómo le había propuesto matrimonio bajo la lluvia en Central Park, sobre una vida juntos llena de tormentas, pero nunca carente de amor. Autumn escuchó con verdadera empatía porque entendía lo que significaba perder a las personas que amabas. Ella entendía el dolor de vivir en un mundo donde la memoria era lo único que quedaba. En los días posteriores, Autumn comenzó a investigar el Alzheimer por su cuenta, leyendo cada fuente médica que pudo encontrar, estudiando los métodos de cuidado más efectivos. Hizo un álbum de fotos familiar para Margaret, recolectando fotos de toda la casa, escribiendo el nombre y la relación de cada persona debajo de cada foto para ayudar a Margaret a recordar en los días desorientados. Y cada noche antes de que Margaret se durmiera, Autumn le cantaba una nana que su madre le había cantado cuando era pequeña. Su voz no era hermosa, pero Margaret siempre sonreía y cerraba los ojos, su mano arrugada agarrándose fuerte a la de Autumn, como si temiera que Autumn desapareciera. Pasaron 2 meses y algo estaba cambiando en Ethan Blackwood que ni siquiera él reconocía. Antes solo regresaba a la mansión de Greenwich una vez a la semana el viernes por la noche. Cenaba con su madre, luego regresaba a Manhattan a la mañana siguiente. Pero ahora venía más a menudo. A veces a mitad de semana, a veces por las noches sin ninguna razón en particular. Le dijo a Raymond que quería comprobar la salud de su madre, que estaba preocupado por el progreso del Alzheimer, pero en el fondo sabía que eso era solo una excusa. Cada vez que llegaba a casa, encontraba una manera de hablar con Autumn. A veces eran preguntas cortas sobre la condición de Margaret. A veces eran largas conversaciones que duraban horas en el porche después de que Margaret se había ido a dormir. Autumn no era como nadie que Ethan hubiera conocido. No le temía como la gente bajo él lo hacía. No lo adulaba como los que intentaban usar su poder. No lo juzgaba como la gente que sabía cuál era su trabajo realmente. Simplemente lo trataba como un ser humano ordinario, preguntando si había cenado en lugar de preguntar cómo iba el negocio, ofreciéndole una taza de té caliente en lugar de un vaso de whisky caro, y hacía preguntas que nadie se atrevía a hacerle. Una noche, mientras estaban sentados en el porche mirando el jardín completamente negro, Autumn de repente se giró hacia él y le preguntó si alguna vez se sentía solo. Ethan se quedó en silencio por un largo momento,
La pregunta cortando directamente la armadura que había construido durante 15 años. Nadie le preguntó eso, nunca. La gente asumía que un jefe de la mafia con 200 millones de dólares en sus cuentas no podía estar solo, que el poder y el dinero eran todo lo que un hombre necesitaba. Pero Autumn preguntó, y preguntó con esos claros ojos azules que no contenían ninguna curiosidad entrometida, solo una preocupación genuina. Dijo que sí, que se sentía solo casi todo el tiempo, que podía entrar en una habitación llena de gente y aún así sentir que estaba solo en medio de un desierto. Autumn asintió como si entendiera completamente. Luego dijo que ella era igual, que 3 años en las calles le habían enseñado que la soledad más aterradora no era no tener a nadie alrededor. Era tener millones de personas alrededor, y aún así nadie realmente te veía. Una noche lluviosa a finales de mes, Ethan llegó a casa más tarde de lo habitual. Margaret estaba dormida, la casa envuelta en silencio, pero vio a Autumn sentada sola en el porche bajo el voladizo, observando la caída de la lluvia. Salió y ella se giró con una pequeña sonrisa. Dijo que cuando vivía en las calles, odiaba la lluvia más que nada porque la lluvia significaba humedad y frío, significaba largas noches sin dormir en callejones que se convertían en ríos. Pero ahora podía sentarse aquí y ver la lluvia sin tener miedo de empaparse, sin tener miedo al frío. Y se dio cuenta de lo hermosa que era la lluvia en realidad cuando no era tu enemigo. Ethan no dijo nada. Simplemente se sentó en la silla junto a ella y observaron la lluvia en silencio. El sonido de la lluvia en el tejado del porche, el viento moviéndose a través de los árboles, la respiración constante de la joven a su lado. Y por primera vez en muchos años, Ethan Blackwood se sintió en paz. No la falsa paz de beber whisky solo en un ático. No la breve paz que venía después de destruir a un enemigo. Esta era una paz real, profunda y silenciosa, como si finalmente hubiera encontrado su lugar después de un largo y agotador viaje. A la mañana siguiente en el desayuno, Margaret miró a su hijo con ojos brillantes y dijo que estaba sonriendo más, que le gustaba así. Ethan no sabía qué decir porque no se había dado cuenta de que había estado sonriendo hasta que su madre lo señaló. Esa paz frágil no duró mucho. Una mañana a principios de semana, Raymond llamó a Ethan con un tono de tensión que casi nunca usaba. Un sedán negro había estado estacionado en la carretera que lleva a la finca de Greenwich durante 3 días ya, siempre manteniendo la distancia suficiente para no llamar la atención, pero lo suficientemente cerca para observar todo lo que entraba y salía de la casa. Los guardias de Ethan habían rastreado el vehículo e identificado la matrícula. Pertenecía a una de las empresas fachada de la familia Mercer. Ethan ordenó inmediatamente que se detuviera al conductor y se le llevara a un almacén secreto en las afueras de la ciudad. El interrogatorio duró toda la noche y lo que Ethan le sacó hizo que le hirviera la sangre. Brandon Mercer no solo sabía que Autumn estaba aquí, sabía lo que ella estaba haciendo, cómo estaba viviendo, incluso su horario diario. Estaba planeando algo que el conductor no sabía en detalle, pero suficiente para que Ethan entendiera que Brandon no tenía intención de dejar vivir a Autumn en paz. En el camino de regreso a Greenwich, Ethan luchó consigo mismo. ¿Debería decirle a Autumn la verdad? ¿Decirle que el hombre que mató a sus padres la estaba vigilando? ¿Que nunca había estado verdaderamente segura? ¿Que el hombre en cuya casa vivía también era un jefe de la mafia, no diferente de Brandon? Pero entonces pensó en sus ojos mientras veía la lluvia, en su sonrisa mientras le cantaba a Margaret para que durmiera, en la forma en que finalmente había podido dormir en una cama en lugar de acurrucada en el suelo. Ella apenas había comenzado a volver a la vida después de 3 años de infierno. Apenas había comenzado a creer que el mundo no estaba hecho solo de oscuridad. No pudo obligarse a arrastrarla de vuelta al pozo del miedo y la desesperación. Eligió el silencio. Reforzaría la seguridad, vigilaría cada movimiento de Brandon, estaría listo para atacar si fuera necesario. Pero Autumn no necesitaba saber. No debía saber, al menos no todavía. Esa noche, Ethan se sentó en el estudio de la mansión, mirando el expediente de la familia Mercer sin realmente leer una palabra. Su mente era un lío enredado, sus nervios tensos como una cuerda a punto de romperse. No escuchó los suaves pasos en el pasillo
hasta que la puerta se abrió suavemente y Autumn entró con una taza de té caliente en la mano. No preguntó qué estaba haciendo. No preguntó por qué se veía tan exhausto. No preguntó nada en absoluto. Solo dejó el té sobre su escritorio, luego tomó la silla frente a él, en silencio. Ethan la miró, la chica con el cabello castaño cayendo suelto sobre sus hombros, con suaves ojos azules que no contenían la más mínima curiosidad invasiva. No exigió una explicación, no lo obligó a compartir. Simplemente estaba allí a su lado, un tranquilo recordatorio de que no estaba solo. Y Ethan se dio cuenta de que esta chica, que no sabía que él la estaba protegiendo de la peor pesadilla de su vida, le estaba dando algo que no había sabido que necesitaba tan desesperadamente. Simple presencia, sin condiciones, sin exigencias. Se juró a sí mismo que haría todo, cualquier cosa, para asegurarse de que ella nunca tuviera que tener miedo de nuevo. 2 semanas después del interrogatorio del espía, Ethan recibió una invitación a la gala benéfica anual de la clase alta de Manhattan en el Hotel Plaza. Era el tipo de evento que no podía rechazar. Un lugar donde se hacían tratos clandestinos bajo la cubierta de copas de champán y sonrisas sociales pulidas. No quería ir. No quería dejar la finca de Greenwich mientras la amenaza de Brandon aún pendía en el aire. Pero su ausencia levantaría sospechas innecesarias y decidió llevar a Autumn con él con el pretexto de que ella necesitaba comprar algunos suministros médicos para Margaret en Manhattan. En verdad, solo la quería a la vista, donde pudiera protegerla si algo sucedía. Autumn llevaba un sencillo vestido negro que uno de los empleados de la casa había encontrado para ella. Su cabello recogido pulcramente, pareciendo una asistente más que una mujer que había pasado 3 años en las calles. Se sentó en la zona de espera del hotel mientras Ethan asistía a la gala arriba, desplazándose en su teléfono y leyendo artículos médicos sobre el Alzheimer que había descargado. No notó la figura familiar moviéndose hacia ella hasta que una voz sonó justo junto a su oído. Una voz que había creído haber enterrado en pesadillas durante 3 años. Autumn Reed, mírate jugando a disfrazarte. He disfrutado viéndote pudrirte en esos callejones durante 3 años, pero parece que has encontrado un nuevo amo al que arrastrarte. Miró hacia arriba y su corazón pareció detenerse. Brandon Mercer estaba allí en un costoso traje gris, luciendo la encantadora sonrisa que una vez había amado hasta la locura. La sonrisa que ahora le daban ganas de vomitar. Parecía inalterado, aún apuesto, aún confiado, aún irradiando peligro oculto bajo una superficie brillante. Autumn se puso de pie de un salto, sus piernas temblando, su rostro tan pálido como el papel. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa que no fuera quedarse aquí y enfrentar al hombre que había matado a sus padres. Pero su cuerpo no obedecía. Enraizada en el lugar como si estuviera hechizada, Brandon se acercó, demasiado cerca, su aliento rozando su oído mientras susurraba con una voz tan fría como el hielo. Autumn Reed, te ves tan cómoda en tu nueva jaula. Te he estado observando escondiéndote en esa finca de Greenwich durante meses. Pero, ¿realmente pensaste que te dejaría quedarte allí para siempre? Él soltó una risa burlona y continuó, diciendo, ella no era nada. Autumn solo reza. Un juguete del que aún no se había aburrido, y cuando quisiera, vendría y se la llevaría de vuelta. Las lágrimas brotaron de los ojos de Autumn. Todo su cuerpo temblaba mientras los recuerdos del fuego se estrellaban sobre ella como un maremoto y la engullían por completo. Y en ese mismo momento, una mano fuerte se cerró alrededor de su brazo y la apartó de Brandon. Ethan estaba allí, su rostro frío como una piedra, sus ojos en Brandon con una mirada que Autumn nunca había visto en él antes. La mirada de un asesino, de un verdadero jefe de la mafia, despiadado y espeso de intención letal. No dijo una palabra, solo tiró de Autumn hacia la salida. Pero antes de que desaparecieran de la vista, Ethan giró la cabeza y miró a Brandon una vez más. Los ojos de los dos hombres se encontraron. Y en ese breve instante, se entregó una declaración de guerra silenciosa. El Maybach rasgó la noche. Ethan en el asiento trasero con Autumn acurrucada en la esquina, todo su cuerpo temblando sin parar. No estaba sollozando en voz alta, pero las lágrimas corrían por sus mejillas. Sus ojos muy abiertos y fijos en el espacio vacío,
como si estuviera viendo la peor pesadilla de su vida de nuevo. Cuando llegaron a la mansión de Greenwich, Ethan la llevó a la sala de estar y les hizo una señal a todo el personal para que se fuera. Margaret dormía profundamente. La casa sumergida en silencio con solo la respiración irregular de Autumn y el suave crepitar del fuego en la chimenea. Y entonces ella se desmoronó por completo. Se dejó caer al suelo, abrazó sus rodillas y comenzó a llorar. Sollozos rotos brotando desde lo profundo de su pecho, como si los hubiera estado conteniendo durante 3 años. Ethan se quedó allí un momento, sin saber qué hacer. Era un jefe de la mafia. Sabía cómo matar, cómo torturar, cómo hacer temblar a los enemigos, pero no sabía cómo consolar a una chica que lloraba. Entonces el instinto superó la torpeza. Se sentó a su lado y por primera vez en su vida abrazó a una mujer que no era su madre. La atrajo a sus brazos, la dejó llorar en su hombro, su mano torpemente palmeando su espalda, de la manera en que una vez había visto a su madre hacerlo cuando él era un niño. Autumn lloró durante mucho tiempo hasta que no quedaron lágrimas que llorar. Luego comenzó a hablar, su voz irrota. Le contó sobre las pesadillas que la habían atormentado durante 3 años, sueños donde veía la casa ardiendo. Veía a sus padres llamando su nombre dentro de un mar de llamas. Veía a Brandon de pie lejos, sonriendo mientras miraba. Le contó sobre el miedo constante de que algún día él la encontraría y terminaría lo que había empezado. Dijo que había pensado que estaba segura aquí, que había empezado a creer que podía olvidar el pasado, pero él la había encontrado. Él siempre la encontraba. Ethan escuchó, y cuando ella terminó, supo que era hora de decir la verdad. Dijo que sabía quién era Brandon Mercer, que lo había sabido desde la primera noche que ella contó su historia en el callejón de Hell's Kitchen. Brandon era el hijo de Victor Mercer, el enemigo de toda la vida de la familia Blackwood, el hombre que había ordenado matar al padre de Ethan hace 10 años. Ethan había estado vigilando a la familia Mercer durante años, recolectando evidencia de cada crimen que habían cometido, incluyendo el incendio que había cobrado las vidas de sus padres. Dijo que podía matar a Brandon ahora mismo si ella quería, que una llamada telefónica sería suficiente y el hombre que destruyó su vida desaparecería de este mundo antes del amanecer. Autumn levantó la cabeza para mirarlo. Sus ojos rojos de tanto llorar, pero encendidos con algo difícil de leer. Ethan continuó, su voz bajando, espesa de resolución, diciéndole que solo tenía que darle una orden, una palabra, y él lo haría. Autumn estuvo en silencio durante mucho tiempo. Tanto tiempo que Ethan pensó que no lo había oído. Entonces ella habló, y su respuesta lo asombró. ¡No! Ethan frunció el ceño, confundido. Dijo que Brandon había matado a sus padres, arruinado su vida, la había convertido en una mujer sin hogar en las calles durante 3 años, y ella no quería venganza. Autumn lo miró con una tristeza infinita en sus ojos, y preguntó si matarlo traería de vuelta a sus padres, borraría los 3 años que había vivido en el infierno, la ayudaría a dormir mejor. Luego negó con la cabeza y dijo que su justicia no era la muerte de Brandon. Su justicia era vivir, vivir mejor, vivir más feliz, vivir una vida que ese hombre no pudiera tocar. Así era como se vengaría, demostrando que él no podía destruirla. Ethan se sentó allí mirando a la chica frente a él, y por primera vez en su vida comenzó a dudar de la forma en que había vivido. Durante 15 años había creído que la venganza era justicia, que la sangre debía pagarse con sangre, que los enemigos debían ser eliminados. Pero esta chica, que había perdido más que él, estaba eligiendo un camino diferente, y él no sabía cuál de ellos tenía razón. Ethan respetó la decisión de Autumn, y él se equivocó, porque una semana después, Brandon atacó primero, y esta vez Ethan casi la pierde para siempre. Esa mañana comenzó como cualquier otra. Autumn llevó a Margaret al hospital para un chequeo de rutina, una cita programada con la doctora Helen Park. Un SUV negro los llevaba con un conductor y un guardaespaldas en el asiento delantero, lo suficientemente seguros según los estándares ordinarios. Pero Brandon Mercer no jugaba con reglas ordinarias. Mientras el vehículo se movía por una intersección tranquila en las afueras de Greenwich,
Un camión pesado de repente embistió el lado derecho del sub a una velocidad aterradora. Sin bocina, sin advertencia, solo el chirrido de metal y el mundo girando en un latido. En ese caos, mientras el sub se inclinaba y el cristal explotaba por todas partes, Autumn tuvo tiempo de hacer solo una cosa. Se lanzó sobre Margaret, usando todo su cuerpo para protegerla de los afilados fragmentos y la fuerza brutal del impacto. Cuando todo finalmente dejó de moverse, Margaret estaba casi ilesa, aparte de unos pequeños rasguños. Pero Autumn yacía inmóvil, la sangre brotando de una herida en su cabeza, su respiración tan débil que era casi imposible de ver. Ethan recibió la llamada mientras estaba en medio de una reunión en Manhattan. No dijo una palabra, simplemente se levantó y salió corriendo, dejando una docena de caras aturdidas mirándolo. El Maybach voló hacia el hospital como si estuviera fuera de control. Y todo el camino hasta allí, Ethan sintió como si alguien le estuviera aplastando el corazón en un puño. Cuando llegó, Autumn ya había sido llevada a la sala de emergencias. El médico le dijo con rostro grave que tenía 3 costillas rotas, una lesión cerebral traumática y estaba en coma. Harían todo lo posible, pero las próximas 24 horas serían críticas. Durante los 2 días siguientes, Ethan no se apartó de la cabecera de Autumn ni un solo paso. Se sentó en la silla rígida junto a su cama, sosteniendo su mano fría como el hielo en la suya, sus ojos sin apartarse del rostro pálido que yacía tan inmóvil. No comió, no durmió, no contestó su teléfono. Raymond se quedó fuera de la habitación, observando a su jefe a través de la pequeña ventana de cristal, y no podía creer lo que estaba viendo. En 15 años de seguir a Ethan Blackwood, nunca lo había visto así, sin afeitar, ojos rojos por la falta de sueño y quizás por lágrimas que nunca admitiría. Al segundo día, Margaret vino de visita. Estaba teniendo un día claro, y cuando vio a su hijo sentado junto a la cama de Autumn, con esa mirada devastada, lo entendió todo. Entró en la habitación, puso una mano en el hombro de Ethan y le preguntó con voz suave si la amaba. Ethan no respondió. No sabía cómo hacerlo porque nunca había amado a nadie más que a su madre. Nunca había dejado que su corazón perteneciera a nadie más. Pero cuando levantó la cabeza para mirarla, sus ojos dijeron todo lo que su boca no podía. Margaret sonrió, la sonrisa conocedora de una madre. Luego se sentó a su lado y tomó la otra mano de Autumn, y madre e hijo se sentaron en silencio y rezaron por la chica que yacía entre ellos. La chica que la había salvado 2 veces y ahora luchaba en la línea entre la vida y la muerte. En la mañana del tercer día, cuando la primera luz del sol se deslizó a través de la cortina del hospital, los ojos de Autumn se abrieron lentamente. Ella miró alrededor de la habitación blanca y austera, con una expresión aturdida. Luego su mirada se posó en Ethan, sentado junto a la cama, su mano aún sosteniendo la suya. Y las primeras palabras que logró, roncas y débiles, no fueron sobre sí misma, no fueron sobre lo que había pasado, sino una pregunta sobre si Margaret estaba bien. Ethan sintió que su garganta se apretaba, sus ojos ardiendo mientras le decía que su madre estaba bien, que Autumn la había salvado una vez más. Autumn dio una leve sonrisa, como si fuera la mejor noticia que podría haber oído. Luego cerró los ojos de nuevo y se deslizó en un sueño reparador. Ethan se quedó allí mucho tiempo, observando su rostro pacífico. Luego se levantó y salió al pasillo donde Raymond esperaba. Su mano derecha informó en voz baja que habían confirmado que Brandon Mercer estaba detrás del accidente. El camión había sido alquilado a través de una empresa fantasma vinculada al Imperio Mercer. El conductor era un criminal con antecedentes a quien se le había pagado una gran suma para hacerlo y luego desaparecer. Todos los hombres de Ethan esperaban la orden, esperando la llamada telefónica que encendería la sangrienta guerra que habían preparado durante mucho tiempo. Tenían suficientes hombres, suficientes armas, suficiente poder para borrar a la familia Mercer del mapa en una sola noche. Ethan se paró junto a la ventana del pasillo, mirando hacia el estacionamiento de abajo, y pensó que durante 15 años había resuelto cada problema con violencia. Un enemigo lo traicionó. Él los mató. Un competidor lo desafió. Él los eliminó. Cualquiera que amenazara a su familia desapareció sin dejar rastro.
Así funcionaba el inframundo, la ley que le habían enseñado desde que era un adolescente, aprendiendo el oficio al lado de su padre. Pero entonces pensó en Autumn, en la chica que yacía en la habitación del hospital detrás de él con 3 costillas rotas y una herida en la cabeza. Ella tenía todas las razones para querer a Brandon muerto más que Ethan. Ese hombre había matado a sus padres, arruinado su vida, la había convertido en una mujer sin hogar, y ahora casi la había matado de nuevo. Pero ella había elegido no vengarse. Había elegido vivir en lugar de matar. Elegido la felicidad en lugar del odio. Había dicho que esa era su venganza, demostrando que su enemigo no podía destruirla. Y por primera vez en su vida, Ethan quiso intentar hacerlo a su manera. Se volvió hacia Raymond y dio una orden que hizo que la boca del hombre leal se abriera de shock. Le dijo que contactara a su abogado y preparara cada documento, cada pieza de evidencia que habían recolectado sobre la familia Mercer a lo largo de los años. El incendio de la casa Reed, las transacciones de blanqueo de dinero, la red de tráfico ilegal de armas, todo. Luego entregarlo todo al FBI. Raymond preguntó de nuevo solo para asegurarse de que no había oído mal, y Ethan asintió para confirmar. Quería que Brandon Mercer y todo su imperio cayeran, pero no por balas y sangre, sino por la ley, por los tribunales, por la forma en que los ciudadanos comunes manejaban las cosas. 2 semanas después, el FBI allanó la sede de la familia Mercer. Brandon fue arrestado junto con su padre y docenas de otros hombres. La evidencia que Ethan proporcionó fue suficiente para ponerlos en prisión por el resto de sus vidas. Y por primera vez en la historia, un poderoso imperio de la mafia colapsó, no por una guerra de pandillas, sino por un juicio público con jurado y juez. Cuando la noticia se difundió en televisión, Autumn estaba sentada en su cama de hospital con Ethan a su lado. Ella lo miró con ojos llenos de asombro y emoción y le preguntó por qué lo había hecho, por qué no había matado a Brandon como su mundo siempre hacía. Ethan la miró y dijo que ella le había preguntado en qué creía, y él no había tenido respuesta durante muchos años, pero ahora sí. Él creía en ella. Los siguientes 2 meses fueron el tramo de tiempo más milagroso que la mansión de Greenwich había presenciado jamás. Autumn fue dada de alta y volvió a casa para recuperarse. Y de la hija adoptada que cuidaba a Margaret, de repente se convirtió en la paciente a la que toda la casa cuidaba. Margaret, en sus días claros, insistía en cocinar papilla de arroz para Autumn con sus propias manos, sentándose junto a la cama y leyéndole, y regañando a Ethan si no le traía suficiente fruta fresca arriba para ella. Trataba a Autumn como a su propia hija, y a veces en días desorientados, incluso llamaba a Autumn su hija, la hija que nunca había tenido. Ethan también cambió, de maneras que Raymond apenas podía creer. Comenzó a trabajar desde casa, algo que nunca había sucedido en los 15 años que había dirigido el Imperio Blackwood. Celebraba reuniones por videollamada en lugar de ir a la oficina. Tomaba decisiones por teléfono en lugar de sentarse en salas de conferencias llenas de humo, y cada noche estaba en la mesa con su madre y Autumn, algo que una vez había hecho solo una vez a la semana. Las cenas para 3 se convirtieron en un ritual sagrado que ninguno de ellos quería perderse. Una tarde, Ethan anunció que él mismo cocinaría la cena para toda la familia. Margaret y Autumn intercambiaron miradas escépticas, pero nadie lo detuvo. El resultado fue una olla de pasta tan quemada que era imposible reconocer lo que había sido una vez. Verduras salteadas convertidas en carbón y una salsa tan salada que podría haber curado pescado. Margaret miró los platos frente a ella y estalló en una risa brillante y clara como una niña. Una risa que Ethan no había oído en mucho tiempo. Y Autumn, la chica que había comido sobras de contenedores de basura durante 3 años, tranquilamente cogió su tenedor y comió cada bocado de su plato. Luego sonrió y dijo que era la mejor comida que jamás había probado. Ethan sabía que ella mentía, pero también sabía que era la mentira más dulce que jamás había oído. En las semanas que siguieron, Autumn comenzó a enseñarle a Ethan a tocar el piano. En la sala de estar, había un piano de cola que Richard había comprado para Margaret años atrás, pero nadie lo había tocado desde que él murió. Autumn se sentó junto a Ethan,
guiando pacientemente cada uno de sus dedos ásperos sobre las teclas. Y Margaret se sentó en el sofá con los ojos cerrados, escuchando, una sonrisa feliz floreciendo en sus labios. Eran momentos de paz que los tres sabían que no durarían para siempre, y esa era exactamente la razón por la que atesoraban cada segundo. Una noche, Ethan pasó por la habitación de Autumn y se dio cuenta de que estaba durmiendo profundamente en la cama, no en el suelo como lo había hecho en los primeros meses. Se detuvo en el umbral, observando a la chica acurrucada bajo cálidas mantas, su rostro pacífico sin rastro de preocupación. Luego vio la vieja manta que había traído de las calles, doblada ordenadamente y colocada en la esquina de su armario. No la había tirado. La guardaba como un recuerdo, como un recordatorio del camino que había andado, de quién había sido una vez y de quién se estaba convirtiendo. Al mismo tiempo, Ethan estaba haciendo una transición propia. Comenzó el proceso de legitimar el imperio Blackwood, pasando de operaciones clandestinas a negocios legales. Fue un proceso doloroso, difícil. Muchos de sus viejos hombres no aceptaron el cambio. Dijeron que Ethan se había vuelto débil, que había perdido los instintos de un jefe. Algunos se fueron para unirse a otras bandas. Algunos incluso amenazaron con exponer los secretos de Blackwood. Pero Ethan no vaciló. Cuando Raymond le preguntó por qué había elegido un camino tan difícil, Ethan dijo que no quería que su madre se avergonzara de él en sus últimos días lúcidos. Margaret había pasado toda su vida amando a un hombre que vivía en las sombras. Primero su esposo, luego su hijo, y ahora, a medida que su memoria se desvanecía lentamente, Ethan quería que los momentos lúcidos que le quedaban se llenaran de orgullo, no de vergüenza. Una mañana de primavera, cuando los primeros rayos de sol se deslizaron por las cortinas y los cerezos en flor del jardín comenzaron a florecer, Margaret despertó con ojos inusualmente claros. Era el día más claro que había tenido en meses, como si el vicioso Alzheimer se hubiera retirado por un momento para concederle una última ventana preciosa. Llamó a un miembro del personal y pidió que tanto Ethan como Autumn fueran llevados a su habitación. Cuando entraron, ella estaba sentada en la cama, su espalda apoyada por almohadas suaves, su rostro pacífico. Sin embargo, su mirada contenía algo profundo y serio. Levantó una mano y les hizo un gesto para que se sentaran a cada lado de la cama. Luego tomó ambas manos, sus dedos arrugados cálidos mientras se cerraban alrededor de los dedos de su hijo y la chica a la que consideraba una hija. Habló lenta y claramente, diciendo que sabía que su memoria se le escapaba, que pronto ya no los reconocería, no recordaría sus nombres, no recordaría los momentos que habían compartido juntos. Pero antes de que eso sucediera, quería decir las cosas que había llevado en su corazón durante tantos años. Se volvió hacia Ethan, sus viejos ojos aún brillantes con el amor ilimitado de una madre. Dijo que lo había amado desde el segundo en que nació, desde el momento en que vio sus pequeños ojos abrirse y mirar el mundo por primera vez. Pero durante muchos años había tenido miedo. Miedo de que se convirtiera en una copia de su padre, de que viviera en la oscuridad para siempre. Que el odio y la violencia se tragarían lo que quedaba de su humanidad. Había visto a su esposo caminar por ese camino y nunca regresar, y no quería ver a su hijo seguir las mismas huellas. Pero en estos últimos meses había visto el cambio. Había vuelto a ver a su verdadero hijo, el chico que pensó haber perdido hace mucho tiempo. Lo había visto sonreír más, lo había visto preocuparse por otras personas, lo había visto elegir el camino de la luz en lugar de la oscuridad, y estaba orgullosa. Orgullosa no por su poder o su dinero, sino por su corazón, por el hombre en el que realmente se estaba convirtiendo. Luego se volvió hacia Autumn y le apretó la mano más fuerte. Dijo que Autumn había llegado a esta familia como un ángel, apareciendo en medio de una noche de ventisca, cuando Margaret se había perdido y estaba aterrorizada. Autumn le había salvado la vida esa noche, pero lo más importante, había salvado al hijo de Margaret de la oscuridad en la que había vivido durante tantos años. Margaret no sabía cómo lo había hecho Autumn, pero sabía que desde que Autumn llegó, todo había cambiado. Ethan había cambiado, y en el corazón de Margaret, Autumn no era una sirvienta, no era una cuidadora, era su hija, la hija que nunca había tenido, pero que siempre había deseado.
Los miró a ambos, sus ojos llenándose de lágrimas, y les dijo que se quedaran juntos, que se cuidaran el uno al otro cuando ella ya no estuviera aquí. Se habían salvado el uno al otro de maneras que quizás ni siquiera entendían todavía. Y ella quería que siguieran haciéndolo, que siguieran siendo luz el uno para el otro en los días venideros. Los tres se abrazaron, las lágrimas corriendo por todos sus rostros, y nadie dijo nada más porque las palabras se habían vuelto innecesarias en ese momento sagrado. Cuando finalmente se soltaron, Margaret se llevó la mano al cuello y se quitó el collar que había llevado durante más de 40 años. El collar que sostenía su anillo de bodas con Richards. Lo puso en la mano de Autumn y dijo que quería que Autumn lo guardara, que el anillo había sido testigo de su amor con Richard durante décadas, y quería que siguiera siendo testigo del amor de la próxima generación. Siempre serás mi hija, pase lo que pase, incluso si lo olvido todo. Eso nunca cambiará. Autumn cerró los dedos alrededor del anillo, las lágrimas cayendo como lluvia, y susurró dos palabras que no había llamado a nadie en 3 años. Mamá, si esta historia tocó tu corazón, por favor dale a me gusta para mostrar tu apoyo. Y la siguiente parte te hará creer que después de la oscuridad, la luz siempre está esperando. Después de ese día, todo entre Ethan y Autumn pareció cambiar de una manera sutil que era difícil de expresar con palabras. Sus ojos se demoraron un poco más de lo habitual. Sus dedos se rozaron por accidente cuando uno de ellos le entregó al otro una taza de café matutino, y hubo momentos tranquilos juntos, donde ninguno de ellos sintió la necesidad de llenar el silencio con habla. Ethan comenzó a encontrar razones para estar cerca de ella más a menudo, y Autumn comenzó a sonreír más cada vez que lo veía aparecer. Margaret lo observaba todo con los ojos conocedores de una madre, y en sus días claros, a menudo encontraba excusas para dejarlos a los dos solos. Una noche de finales de primavera, después de que Margaret se había quedado dormida y la mansión estaba silenciosa como un aliento contenido, Ethan encontró a Autumn sentada sola en el porche, mirando un cielo lleno de estrellas. Se sentó a su lado y se quedaron en silencio durante mucho tiempo, dejando que el fresco viento nocturno rozara sus rostros mientras el chirrido de los grillos ponía una suave banda sonora bajo la rara paz. Entonces Ethan habló, su voz baja, bordeada de vacilación, y dijo que ella sabía que él había hecho cosas terribles, que sus manos no estaban limpias, que había matado, que había ordenado asesinatos, que había hecho cosas que una persona común nunca perdonaría. Autumn se giró para mirarlo, sus ojos azules brillando bajo la luz de las estrellas, y ella dijo que lo sabía. Ethan la miró, sorprendido y un poco inestable. Luego preguntó si ella sabía todo eso. ¿Por qué seguía aquí? Todavía sentada a su lado, todavía sonriéndole cada día como si fuera un hombre normal. Autumn estuvo en silencio por un momento, como si sopesara cada palabra. Y entonces dijo suavemente, pero con certeza, que no amaba al hombre que él solía ser. No amaba al frío jefe de la mafia con sangre en sus manos. Amaba al hombre en el que se estaba convirtiendo. El hombre que se sentó junto a la cama de su madre durante 2 días y 2 noches. El hombre que aprendió a cocinar incluso si quemaba toda la cocina. El hombre que eligió la justicia en lugar de la venganza. El hombre que intentaba día a día ser mejor. Ese era el hombre que ella amaba. Ethan la miró y algo en sus ojos se abrió como si una pared que había construido durante años finalmente colapsara. Levantó una mano y le tocó la mejilla, y ella no se apartó. Luego se inclinó y la besó. Un beso suave, gentil, no febril ni apresurado como en las películas. Solo labios encontrándose con labios. 2 corazones encontrándose después de un largo tramo de oscuridad. Fue el beso de 2 personas que lo habían perdido todo y se encontraron en una noche de ventisca, de 2 almas rotas aprendiendo a sanar juntas. Cuando se separaron, Autumn sonrió y Ethan se dio cuenta de que era la sonrisa más hermosa que jamás había visto en su vida. 6 meses después de ese primer beso, el Alzheimer comenzó a acelerarse, desgarrando la memoria de Margaret sin piedad. Los días claros se volvieron raros, luego desaparecieron por completo, reemplazados por días en que ella miraba a Ethan como a un extraño. Días en que llamaba a Richard y lloraba porque no podía entender por qué su esposo no venía.
Ya no recordaba el nombre de su hijo. Ya no recordaba la mansión en la que había vivido durante décadas. Ya no recordaba nada de su vida. Pero había una cosa extraña que ni Ethan ni los médicos podían explicar. Cada vez que Autumn entraba en la habitación, Margaret se calmaba de inmediato. Podía estar gritando de pánico, llorando sin parar, negándose a comer. Pero en el momento en que Autumn le tomaba la mano y cantaba suavemente, con esa voz gentil, Margaret se quedaba quieta y cerraba los ojos como una niña pacífica, como si su cuerpo recordara lo que su mente había olvidado. Recordara que esta chica era seguridad, que esta chica era confianza, que esta chica era la hija que había elegido. La última noche llegó en una tranquila noche de otoño, cuando las hojas amarillas cubrían el jardín y un viento ligero se movía a través de una ventana entreabierta. Ethan y Autumn se sentaron a cada lado de la cama de Margaret, como hacían cada noche. Ethan sosteniendo su mano izquierda, Autumn sosteniendo su derecha. Margaret estaba dormida, su respiración uniforme, su rostro sereno, como si estuviera teniendo un hermoso sueño. Se sentaron allí en silencio, escuchando su respiración, escuchando sus propios corazones, ninguno de ellos dispuesto a irse ni por un segundo. Y luego, alrededor de las 3 de la mañana, Old Tom lo notó primero. La mano de Margaret se había puesto fría. Su pecho ya no subía y bajaba. Su respiración se había detenido sin que ninguno de ellos se diera cuenta cuando Margaret Blackwood se fue. En su sueño, pacífica y sin dolor, con las dos personas que más amaba a su lado. Autumn apretó la mano de Ethan y dijo su nombre con voz temblorosa. Ethan miró el rostro de su madre, y en ese instante entendió. No lloró de inmediato, no gritó, no rompió cosas como solía reaccionar ante la pérdida. Simplemente se sentó allí mirando a la mujer que lo había traído al mundo, que lo había amado sin condición durante 36 años, y sintió como si alguien le hubiera tallado un vasto vacío directamente a través de su pecho. Entonces Autumn se levantó, caminó alrededor de la cama y lo abrazó por detrás. No dijo nada, solo lo abrazó fuerte. Y fue entonces cuando Ethan Blackwood se rompió. Lloró. Lloró de la manera en que nunca se había permitido llorar. Lloró como el niño sin madre que realmente era. El jefe de la mafia que había hecho temblar a todo Nueva York. El hombre que nunca había derramado una sola lágrima frente a nadie. Ahora estaba sollozando en los brazos de la mujer que amaba. Y ya no le importaba la imagen ni la reputación. El funeral se celebró 3 días después. Digno, pero íntimo. Solo las personas más cercanas presentes. Y cuando llegó el momento del elogio, no fue Ethan quien dio un paso al frente. Fue Autumn. Habló de la mujer que le había dado una familia cuando no le quedaba nadie en el mundo. La mujer que la había llamado hija y le había puesto su anillo de bodas más preciado en las manos. Habló sobre el amor incondicional, sobre el perdón, sobre la forma en que Margaret le había enseñado que la familia no era sangre. Era elección. Todos lloraron, incluso los fríos guardias apostados en las esquinas de la habitación. Después del funeral, mientras clasificaba las pertenencias de Margaret, Ethan encontró una carta en el cajón de su tocador. Estaba escrita con letra temblorosa pero clara, probablemente de uno de sus últimos días lúcidos. Ella escribió que sabía que pronto iba a olvidar todo, pero quería que su hijo recordara una cosa. Nunca dejes ir a Autumn, porque ella era lo mejor que le había pasado, la luz por la que su madre había rezado durante tantos años. Ethan dobló la carta, la deslizó en su cartera y la llevó consigo por el resto de su vida. Había pasado un año desde el día en que Margaret se fue, y las vidas de Ethan y Autumn habían cambiado de maneras que nadie podría haber imaginado. Autumn decidió regresar a la Facultad de Medicina y terminó el título de doctor que había abandonado 3 años antes. Esta vez, no era la estudiante joven, ambiciosa, pero ingenua que una vez había sido. Era una mujer que había caminado por el infierno y había regresado, llevando cicatrices y una profunda comprensión del dolor humano. Eligió una especialidad en la enfermedad de Alzheimer y atención médica para personas sin hogar, 2 campos que había vivido de primera mano y entendía mejor que nadie. Cuando recibió su diploma como la mejor estudiante de su clase, Ethan se sentó en la primera fila, aplaudiendo con más fuerza, las lágrimas resbalando por sus mejillas sin que él se molestara en esconderlas.
En cuanto a Ethan, completó la transformación del imperio Blackwood de negocio clandestino en algo completamente legal. Fue un viaje lleno de espinas y pérdidas. Más de la mitad de sus viejos hombres se fueron, algunos porque no podían aceptar el cambio, algunos porque ya no había una oportunidad de ganar dinero rápido como solían hacerlo. Hubo quienes le dieron la espalda, incluso amenazaron con exponer secretos. Pero Ethan lo enfrentó todo con una calma que no había tenido antes. No se arrepintió de nada. Porque cada vez que se miraba al espejo, podía encontrarse con sus propios ojos sin ver más oscuridad. Raymond fue el único que se quedó de principio a fin, leal no solo a su jefe, sino al nuevo hombre en el que su jefe se estaba convirtiendo. Ethan y Autumn vivieron juntos en la mansión de Greenwich. La casa que había guardado tantos recuerdos con Margaret, ahora llena de risas y luz. No eran solo amantes, eran compañeros en la vida y en una misión para cambiar el mundo a su manera. Y esa misión se hizo realidad el día de la inauguración del Centro Margaret Blackwood, un edificio de 5 pisos en el corazón de Manhattan, construido en un terreno que Ethan había comprado por decenas de millones de dólares con capacidad para 100 camas para personas sin hogar. Pero este no era un refugio ordinario. Ofrecía atención médica gratuita, programas de capacitación laboral, apoyo de salud mental y, lo más importante, oportunidades de empleo reales para cualquiera que quisiera cambiar su vida. Sin limosnas, sin lástima, solo una oportunidad para aquellos listos para tomarla. Exactamente como Autumn le había dicho una vez a Ethan en aquel callejón de Hell's Kitchen años atrás. El día de la inauguración, la prensa se aglomeró para cubrir la inusual historia. El jefe de la mafia, retirado, y la chica sin hogar que se convirtió en doctora. El extraño amor entre dos mundos que nunca deberían haberse podido encontrar. Un reportero le preguntó a Ethan qué lo había cambiado, cómo un hombre como él podía construir un lugar como este. Ethan miró a Autumn de pie a su lado. Luego dijo, «El verdadero éxito no se mide por el dinero en tus cuentas o los enemigos que has derribado. Se mide por cuántas personas ayudas, cuántas vidas puedes cambiar». Otro reportero se volvió hacia Autumn y le preguntó qué mensaje quería enviar a las personas que todavía vivían en las calles como ella lo había hecho una vez. Autumn sonrió, sus ojos azules brillando, y dijo con firme certeza que una oportunidad es todo lo que necesitas para cambiar tu vida. Y nunca debes perder la esperanza, porque no sabes lo que traerá el mañana. Ella era prueba viviente de eso. Un año después de la inauguración del Centro Margaret Blackwood, en ese mismo tipo de noche de ventisca en diciembre, Ethan y Autumn decidieron caminar por las viejas calles de Manhattan. La nieve caía en un borrón blanco, justo como la fatídica noche de años atrás, el viento lo suficientemente afilado como para cortar la piel. Pero esta vez no se sintieron solos ni asustados. Caminaron juntos, de la mano, pasando por los callejones donde Autumn había dormido una vez, pasando por las esquinas donde una vez había hurgado en los cubos de basura buscando comida. Pero todo había cambiado. Los callejones que solían ser oscuros y peligrosos ahora tenían toldos, lámparas de calor y señales de información para el Centro Margaret Blackwood, con la dirección y un número de línea directa las 24 horas. Cuando pasaron por el callejón detrás del restaurante italiano en Hell's Kitchen, el lugar donde Ethan había encontrado a Autumn por primera vez, se detuvieron. Frente a ellos había una vista tan familiar que apretó la garganta. Una chica joven, tal vez de unos 20 años, estaba sentada en el suelo congelado, extendiendo su propia vieja manta sobre una anciana sin hogar que temblaba por el frío. Los labios de la chica eran morados, sus brazos y piernas temblaban, pero todavía estaba tratando de usar su cuerpo para bloquear el viento para la anciana. Autumn apretó la mano de Ethan y le susurró que mirara. La historia se estaba repitiendo. Ethan observó la escena, luego se giró y le preguntó a Autumn si debería darle dinero a la chica. Autumn sonrió, la sonrisa que Ethan había amado desde el primer momento, y negó con la cabeza. Ella dijo, «No, no debería darle dinero. Debería darle una oportunidad». Se acercaron, y la joven levantó la vista con ojos cautelosos y asustados. Ojos que Autumn reconoció al instante porque ella misma una vez había tenido los mismos ojos. Autumn se agachó a su altura y habló con voz suave,
diciendo que sabía lo dura que era la vida en la calle, que ella también había estado aquí, que una vez había cubierto a una extraña con una manta en una noche de ventisca, que una vez había creído que moriría y nadie lo sabría, pero se había equivocado, porque a alguien siempre le importaba. Una oportunidad siempre existía mientras estuvieras dispuesto a tomarla. Invitó a la chica al centro Margaret Blackwood, donde había camas cálidas, comida caliente, médicos y personas listas para ayudarla a empezar de nuevo desde el principio. La joven miró a Autumn, luego a Ethan, luego de nuevo a Autumn, y de repente rompió a sollozar. Dijo que esta era la primera vez que alguien se había preocupado verdaderamente por ella. La primera vez que alguien había preguntado si estaba bien. En lugar de pasar de largo, como si fuera solo basura en la acera, Autumn atrajo a la chica a sus brazos. Y en ese momento, el círculo se cerró de una manera perfecta. La historia de Ethan y Autumn comenzó con una vieja manta y un pequeño acto de bondad en una noche de ventisca. Cambió la vida de ambos, convirtiendo a un frío jefe de la mafia en un hombre que podía amar, convirtiendo a una chica sin hogar desesperada en una doctora llena de esperanza. Margaret tenía razón cuando dijo que se habían salvado el uno al otro, y ahora estaban salvando a otras personas juntos. Esta historia nos enseña que la bondad nunca es insignificante, que un pequeño acto puede cambiar una vida entera, que nadie está verdaderamente sin esperanza si todavía hay alguien dispuesto a darles una oportunidad. Nos recuerda que la familia no es sangre, es elección, que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, y que cada persona puede cambiar si está dispuesta a abrir su corazón. Si estás viendo este video y la vida se siente demasiado difícil, recuerda que todo lo que se necesita es una oportunidad, una persona que crea en ti, y todo puede cambiar. Si esta historia tocó tu corazón, por favor presiona el botón de me gusta y comparte este video con las personas que amas. Porque a veces una historia puede encender la esperanza para alguien que todavía vive en la oscuridad. No olvides suscribirte a nuestro canal para escuchar más historias conmovedoras cada día. Nos encantaría saber cómo te sentiste con esta historia. Si te hizo pensar en algo de tu propia vida real, por favor comparte con nosotros en los comentarios de abajo. Siempre estamos escuchando cada sentimiento que viene de lo profundo de sus corazones. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida feliz y paz todos los días. Gracias por estar con nosotros. Adiós y nos vemos de nuevo en el próximo video.